En esta clase vamos a ver algunas consideraciones de diseño para el método de fabricación por filamento fundido de impresión 3D. Aunque este método suele definirse como la tecnología de impresión 3D más sencilla, existen una serie de limitaciones y reglas de diseño que deben tenerse en cuenta. La mayoría de ellas se centran en el comportamiento anisotrópico de las piezas y la necesidad de material de soporte. Por ejemplo, el uso de soportes es ampliamente recomendado cuando tenemos que imprimir piezas que tienen un ángulo bastante pronunciado. Aquí vemos piezas impresas con distintos ángulos en voladizo y vemos que cuando el ángulo que forma ese voladizo con respecto a la horizontal es cercano a los 90 grados, como estas primeras piezas, la impresión es buena, pero cuando ya ese ángulo supera los 45 grados aproximadamente, ese voladizo tiende a producir estas inconsistencias en la impresión. Se produce delaminaciones, se produce algunas capas que no se pegan bien con las subsiguientes, entre otros problemas. Por ejemplo, veamos si tenemos que imprimir la letra Y, como este ángulo que forma las dos puntas de la Y no supera los 45 grados con la horizontal, se puede imprimir perfectamente. En cambio, las letras H y T, al estar paralelas con la horizontal, es necesario imprimir estos soportes para que puedan ser impresos estos puentes que se ven aquí. Este material de soporte luego es retirado con facilidad del material. Simplemente está impreso para poder acoplar las capas siguientes de estos voladizos. Si no imprimiésemos con soportes la letra T, podríamos ver que las capas de abajo del voladizo se encuentran mal impresas con esta característica de hilos sueltos que no han tenido el apoyo de la capa de abajo para poder ser impresos correctamente. También es importante destacar que en la impresión 3D de filamentos la anisotropía es un factor muy importante. Si tenemos que imprimir una pieza que va a soportar carga, hay que tener en cuenta la anisotropía de la impresión. Por ejemplo, si tenemos que imprimir esta pieza con dos pasadores que va a estar siendo sometida a una carga de esta forma, conviene imprimir esta pieza como se ve en esta figura, con las capas dispuestas de esta forma, porque la resistencia mecánica entre las distintas capas es mucho menor que la resistencia que se da en la dirección perpendicular. Por lo tanto, la fuerza va a ser resistida de mucha mejor manera cuando la impresión se da de esta forma. Si la fuerza estuviera perpendicular, esa resistencia sería mucho menor porque la figura siempre tiende a romper las capas con más facilidad. Si imprimiésemos, en cambio, la figura de esta forma, la fuerza es aplicada perpendicular a las distintas capas, por lo tanto, esta pieza va a resistir mucha menor carga que esta otra, porque las distintas capas van a tender a separarse entre sí. Este es un factor muy importante a tener en cuenta en el diseño de las piezas y en su impresión. Otro punto importante es el relleno. Por ejemplo, como la mayoría de las puertas de madera que existen no son sólidas, sino que tienen un núcleo de baja densidad, las impresiones normalmente tienen un relleno de baja densidad. El relleno permite imprimir una pieza más rápido porque básicamente hay aire, no hay volumen impreso en esas partes de la pieza con aire, y aparte es más rentable porque usamos menos material. Pero la resistencia de un diseño está directamente relacionada con el porcentaje del relleno. Cuanto más relleno tiene, más resistencia tiene la pieza y viceversa. La mayoría de los programas de slicing o laminado, que son necesarios para configurar la pieza de impresión, permiten configurar las piezas de forma predeterminada con un relleno del 20%, lo cual es perfectamente adecuado para la mayoría de las aplicaciones de impresión 3D. Con estos programas también se puede configurar un relleno menor o mayor, incluso el 100% del relleno. Comprender la aplicación de una pieza impresa final permite a un diseñador especificar el porcentaje de relleno óptimo. Por ejemplo, un prototipo en el que la forma sea lo importante se puede imprimir con un relleno bajo, por ejemplo del 10%. Esto ahorra significativamente costos y tiempos, mientras que una pieza que se somete a una carga necesita un porcentaje de relleno más alto, de incluso hasta el 100%, para que la resistencia sea maximizada.
Aunque el porcentaje de relleno está predeterminado en la mayoría de los programas como del 20%, se puede reducir o se puede incrementar. Cuando se incrementa, se aumenta la resistencia, pero también aumenta el tiempo de trabajo y el costo de fabricación, ya que se usa más filamento. Aquí tenemos algunos tipos de relleno: el rectangular, el triangular, el ondulado y el de panal de abeja, que en general los que se usan son el triangular y el rectangular, que son los más rápidos y sencillos de aplicar, aunque el relleno de panal de abeja permite una mayor isotropía, es decir, resistencias iguales en distintas direcciones de la pieza impresa. Aquí tenemos una muestra de un relleno del 25%, del 50% y del 75% para ver cómo se ve este relleno rectangular, que es uno de los más usuales en la impresión 3D. Las impresoras 3D de filamento suelen imprimir orificios en el eje vertical más pequeños que el diámetro de diseño previsto. El grado de subdimensionamiento depende de la impresora, el software de corte o slicing, el tamaño del orificio y el material. A menudo, la reducción del diámetro de los orificios de eje vertical se tiene en cuenta en el programa de corte o slicing, pero la precisión puede variar y es posible que se necesiten varias impresiones de prueba para lograr la precisión deseada. Si se requiere un alto nivel de precisión, la mejor solución es perforar el orificio después de la impresión con una mecha o broca. También pueden existir limitaciones al imprimir orificios horizontales. Si los orificios son lo suficientemente grandes, a menudo se requiere material de soporte, como se ve en este caso. Imprimimos un material de soporte para que esta parte no quede en voladizo y luego ese material de soporte es retirado. A menudo esta extracción del material de soporte es complicada y podríamos evitar esto rotando la impresión de la pieza 90 grados para imprimir el agujero en vertical. Veamos un resumen de las características de impresión. Por ejemplo, cuando tenemos que imprimir una pared delgada, el ancho mínimo recomendado de esa pared es de 0,8 milímetros. Para voladizos, el ángulo máximo sin soporte es de 45 grados. Ángulos más horizontales no es recomendable de imprimir sin soporte. Cuando queremos algún tipo de relieve como el que se ve aquí o grabado interno de la pieza, es necesario considerar que esos detalles como mínimo deben ser de 0,6 milímetros de ancho por 2 milímetros de alto, de ahí para arriba, ya que la máquina no va a definir de forma correcta estos elementos de relieve y grabado más pequeños. Para los puentes en voladizo, como se ven aquí, la máxima luz entre los soportes es de 10 milímetros sin ningún tipo de soporte impreso. Por arriba de eso es necesario imprimir soportes que luego son extraídos de la impresión. Los agujeros, como dijimos, no es recomendable imprimir menos de 2 milímetros de diámetro, de ahí para arriba, ya que por debajo de ese valor le va a costar resolver el agujero a la máquina de impresión 3D. Cuando es necesario que existan holguras entre dos piezas impresas, un eje y un agujero, es necesario que entre eje y agujero impreso haya una tolerancia de 0,5 milímetros, aunque esto depende de la calidad de la impresora, de la velocidad de los detalles, entre otros. Pero como mínimo se suele dejar 0,5 milímetros de diferencia entre el eje y el agujero. Para columnas verticales, el tamaño destacado mínimo es de 2 milímetros por 2 milímetros, menos de eso es difícil de resolver para las impresoras. Con respecto a los pasadores verticales, se recomienda como mínimo 3 milímetros de ahí para arriba, ya que es difícil de imprimir pasadores verticales más pequeños. Para extremos sin soporte en voladizo, como en este caso, como máximo se recomienda 3 milímetros de voladizo. Cuando se quiere un voladizo más largo, es necesario imprimir soportes que permitan esta impresión.